casita. Mis niños, ¿qué les parece si nos saludamos con una canción? ¿Sí? Muy bien. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Muy bien, mis niños, han cantado y han bailado excelente. Mis niños, ¿ustedes saben qué es una leyenda? Son historias que nos cuentan nuestros antepasados, es decir, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Muy bien, mis niños, ¿qué les parece si yo les cuento una leyenda? Esta leyenda es del distrito de Ocio Prado y tiene como título El pacto con el diablo. ¿Qué les parece si me acompañan a poder deleitar de esta hermosa leyenda que suena muy tenebrosa, pero muy interesante? Hace muchos años atrás, en el barrio de San Benito, que queda en el distrito de Ocio Prado, vivía un señor que se llamaba Roberto Munaico. Roberto Munaico era un hombre que solo se dedicaba a su chacra. Cosechaba sus ricas uvas, cosechaba sus ricas lúcumas. Y él todos los días tenía la costumbre de ir siempre en la noche a su chacra para poder cuidar sus frutos y para que nadie se lo pudiese robar. Entonces, como el señor Roberto Munaico era de una condición muy humilde, a la gente se le hizo extraño que en muy poco tiempo él pudiese tener mucho dinero. Entonces, las personas empezaron a preguntar, ¿cómo es posible que el señor Roberto tenga tanto dinero en muy poco tiempo, si solo se dedica a su chacra? Así que una persona decidió perseguirlo un día en la noche cuando él se dirigía a su chacra. Lo persiguió y se topó con una gran sorpresa. Dice que el señor Roberto llevaba como un librito que era como una Biblia. Entonces él empezó a leer en medio de su chacra. ¿Y adivinen qué? De la nada se apareció una bola de fuego que a la persona lo aterrorizó y quedó impresionada. Esa persona se asustó muchísimo, pero se tomó de valentía y se quedó para poder seguir espiando al señor Roberto. Entonces dice que el señor Roberto llevaba consigo un sombrero, el cual lo aventó a esa bola de fuego. ¿Y qué creen? El sombrero se convirtió en oro. Sí, mis niños, imagínense. La persona se quedó. ¡Ah! ¿Cómo es posible? Las personas no me van a creer lo que yo he visto, se dijo la persona a sí misma. Entonces él se fue corriendo a su casa y al día siguiente le contó todo lo sucedido a sus seres queridos. Entonces, en el barrio de San Benito se empezó a correr el rumor de que el señor Roberto había hecho pacto con el diablo. Sí, que había entregado a uno de sus seres queridos para que él pueda obtener toda esa fortuna. Las personas cada vez que lo veían se quedaban asombradas, aterrorizadas, pensando de que algo le pudiese pasar a ellos. Entonces, así transcurrió mucho tiempo.
y el señor Roberto, que siempre andaba en su caballo y su sombrero colocado, pasaba todo galante ahí caminando con su caballito. Las personas le tenían mucho respeto y también le tenían miedo por lo que le habían contado acerca del señor Roberto. Entonces, luego de un tiempo, el señor Roberto cayó enfermo. Estaba pero muy enfermo, que a pesar de toda su fortuna que había conseguido, no pudo salvarse. Así que el señor Roberto falleció. Las personas fueron a su funeral, pero cuando llegaban a su funeral salían aterrorizadas, salían con cara de haber visto a un fantasma. Entonces, cuando la gente le preguntaba a las demás personas que habían asistido al funeral por qué salían con esa cara, ellos le supieron decir: es que al señor Roberto le han salido 2 cachos en su cabeza y estamos sorprendidos por aquel acto. Y es así que sus familiares entonces decidieron cerrar el ataúd y llevarlo al cementerio general de Chincha. Pero aún así las personas tenían temor, tenían miedo, porque en el cuarto del señor Roberto, que aún existe, está con llave y nadie lo puede abrir. Se cuenta que allí todavía permanece ese librito, esa Biblia con el que el señor Roberto se comunicaba con el diablo. Ni sus propios familiares pueden abrir esa puerta para poder ver qué cosas tenía el señor Roberto. En la actualidad, su familia posee diferentes tipos de bienes. Posee casas, posee terrenos, hasta incluso todavía poseen la chacra en donde el señor Roberto hizo tal pacto. Las personas del distrito de Grocio Prado le tienen respeto a la familia y nadie quiere tener ningún tipo de problemas con aquellas personas. Y esta fue la historia del señor Roberto, que hizo pacto con el diablo. Y colorín colorado, esta leyenda se ha terminado. Muy bien, mis niños, estuvo interesante esta leyenda, ¿cierto? Ah, muy bien. Entonces yo les tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Quién era el señor Roberto y a qué se dedicaba? Sí, muy bien. El señor Roberto, ¿con quién hizo el pacto? ¡Excelente! Han estado muy atentos a la leyenda del día de hoy. Una pregunta más. A ver, mis niños, cuando el señor Roberto falleció, ¿qué le salió en su cabeza? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Excelente! Han estado totalmente concentrados en esta hermosa leyenda. Muy bien, mis niños, espero que esta leyenda haya sido de su agrado de cada uno de ustedes. Recuerden enviarme un video explicando con sus propias palabras qué es lo que han entendido acerca de esta leyenda y respondiéndome también a las preguntas que yo les acabo de hacer. ¿Sí? Muy bien, mis niños, entonces nos despedimos. Recuerden portarse bien en casita, no olviden siempre de lavarse las manos y sobre todo usar el cubrebocas. Chao, mis niños, nos vemos. Cuídense y pórtense bien en casita.